¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esta vez vamos a hablar de filosofía social. Eh, Resulta que si vos querés ser un ecrólogo, el estudio del ecro, Pichón lo recomendaba en conversaciones, y la ecrología, lo podemos decir, implica un montón de procesos, el estudio de los métodos, por ejemplo, revisar el cleinismo, el psicoanálisis, teoría del campo, la Gestalt, el materialismo, historia, es decir, revisar todas las referencias, conceptos de sujetos, métodos. Entonces, dialécticamente, decía Pichón, es decir, una ratificación y rectificación del esquema conceptual, referencial y operativo, ¿no es cierto? Que es un esquema, modelos explicativos. Él acude a Levi Strauss, y también implica concepto del hombre, la historia, la sociedad, que allí es donde uno puede hacer un bias hacia el idealismo o hacia el materialismo o hacia el materialismo mecanicista y metafísica, o el materialismo dialéctico, que es la que desarrolló Blecher y Pichon. De modo que la filosofía social que necesitamos estudiar como materia en los institutos, ¿por qué habría que complicar? ¿Por qué complicársela al alumno? Enseñémosle dinámica de grupo, los roles, no podemos reducir la tarea del PS a simple coordinación grupal, sino que es muchísimo más que todo eso. Abarca nada menos que la Gestalt social. Entonces, filosofía social, y le vamos a poner un subtítulo: filosofía psicosocial. Esto le va a gustar a mi amigo Daniel González. Es decir, porque es la mirada psicosocial de la filosofía social. Tenemos que dar nuestra impronta, porque ya es una lectura de la filosofía social desde el psicoanálisis, desde Pichon. Es decir, que acá hay ya una tarea de exégesis y hermenéutica, la hermenéutica social, que está bueno también para proponerlo. Hay muchos intérpretes, tenés a Paul Ricoeur y un montón de filósofos, que Derrida también es un exégeta, ¿no? Un hermenéutico, es la ciencia de la interpretación, pero sabemos que nosotros no solo interpretamos, sino que operamos también, generamos cambios, de modo que, pero en este proceso de cifrar la realidad, en esto de interpretar la realidad para operar, es un momento lógico. La praxis psicosocial implica dos momentos: el de la teoría y la práctica, que se retroalimenta dialécticamente. Pero en el momento de la teoría, uno puede interpretar erróneamente, llevado de ciertas convicciones que no se corresponden con la filosofía social materialista y dialéctica que Pichon sostuvo. De modo que allí necesitamos diferenciar lo que es la filosofía social. Es una reflexión, una interpretación, también es una filosofía de la praxis. Cuidado, porque para muchos la filosofía es una tarea de meramente especulativo. No es así. Pichon, sin duda, en su época se hablaba de filosofía de la praxis. Por eso la praxis, de ahí viene la palabra praxis. Dialécticamente teoría y práctica se retroalimenta, pero a veces no se retroalimenta mucho, y allí se estanca. El momento de la teoría, uno intenta, como Procusto, aquel monstruo impositivo, uno pretende hacer entrar la realidad a su esquema, y eso no es praxis, eso es ser impositivo. El coordinador pretende que el grupo cuadre en su esquema, pero él no se baja del caballo, por ejemplo, o en lo social, o algún temita. Entonces necesitamos no caer en esto del... También el teorema de Albert Thomas,
Wade Thomas, el sociólogo, decía que si consideramos la realidad de una determinada forma, buscamos estructurar esa realidad de acuerdo a nuestra teoría, es decir, de nuevo, hacer entrar la realidad a nuestro esquema. Y esto es lo que sucede en las humanísticas y ciencias sociales. Es peligroso porque yo puedo delirar una cosa y pretender que la realidad cuadre en ella, y no es tan así. Eso no es praxis. Y la filosofía de la praxis, que es un concepto muy crucial, filosofía y praxis, implica toda una concepción filosófica del hombre, concepto del hombre, la historia, la sociedad, la vida, el ser, la materia, el devenir de los procesos. Ahí hay fenomenología, pero no solo fenomenología, porque hay dialéctica también. Las cosas no solo devienen, sino que también advienen según tesis, antítesis, síntesis. Eso es Hegel, la dialéctica hegeliana. Tesis, afirmación de algo; antítesis, contradicción de ese algo; y síntesis en un nuevo plano. Un emergente, por ejemplo, es eso. Tesis, digo algo, mi interlocutor me responde, antítesis, y la síntesis es la nueva idea emergente. Todo momento. La filosofía dialéctica está en todo momento. Pero esta es una filosofía materialista, es decir, que se cree que está lo concreto, la vida concreta. Y recordemos el prefacio a la introducción a la crítica de la economía política, de lectura ineludible en esta materia. Si vamos a hacer filosofía social para los chicos, filosofía psicosocial, tenemos que diferenciar bien el idealismo, que es una desviación teorética, es un abstraccionismo, como diría Blecher. Blecher tildó de idealista ciertas posturas de Freud, por ejemplo, el abstraccionismo, ¿no?, de entidades psíquicas explicando la vida concreta. Entonces, las entidades psíquicas no se explican a partir de la vida concreta y material, sino que se explican a partir de abstracciones. El abstraccionismo, el cosificar, o sea, el realismo, que también Politzer era de la filosofía dialéctica, que critica el psicoanálisis en sus críticas, los fundamentos del psicoanálisis, editorial Jorge Álvarez. Todavía debe haber alguna edición por ahí. Yo conseguí una vieja edición. No creo que se publique nuevamente Politzer, así que si encontrar un libro de Politzer, compralo ya. Y si no lo podés comprar, llorá. Si querés llorar, llorá. Bueno, entonces volviendo al tema de abstraccionismo, el realismo ingenuo. Realismo ingenuo significa que, como el positivista, que pretende que la realidad social está allí. ¿Qué tengo que hacer? Una tarea especulativa de exégesis hermenéutica en vano. No. Esas posturas así ingenuas se van hacia el idealismo, es decir, que empiezan a irse hacia el delirio, digamos, ¿no?, hacia la mistificación, la fantasía, el subjetivismo. Esto significa que tu punto de vista egocéntrico, aislado de la dialéctica social, no se retroalimenta y te quedas en una visión solipsista. Es otra postura filosófica. Solipsismo, solo yo mismo. El egocentrismo científico, es decir, el egocentrismo del punto de vista tuyo, que queda aislado de la realidad objetiva y social. Ahora, lo objetivo es todo un debate, los chicos van a tener que indagar. Gramsci define lo objetivo como lo subjetivo social, es decir, lo que se comparte. Son las definiciones en definitiva sociales, elaboradas grupalmente, y eso es más objetivo que cuando dice Jaque, yo te lo explico. Entonces, la filosofía psicosocial, la filosofía social, es una reflexión también sobre el sujeto. ¿Sujeto de qué? De la biología, de la neurología. Los neuroemocionalistas dicen que está sujeto el cerebro. Entonces, no.
no es un sujeto reduccionista y biológico, es un sujeto psíquico, psicosocial, plenamente histórico, epocal, de una cultura dada. Así que fíjate vos, el reduccionismo mecanicista, el mecanicismo es una filosofía reduccionista que pretende explicar los procesos psicosociales y sociales a partir del plano biológico. Entonces biologiza, se cae en el darwinismo social y hay una desviación terrible de la praxis. Fíjate vos. Entonces, la filosofía psicosocial entonces se nutre del materialismo, que cree que existe la materia, que la vida psíquica es una complejización, un emergente superestructural de procesos que se desarrollan en distintos niveles. Tenés a Blecher, psicología y niveles de integración. Cada nivel tiene su relativa autonomía, pero no podés explicar el nivel psíquico desde el plano químico, porque el psiquismo implica significación, el mundo del sentido, lenguaje, la cultura, representaciones, ideas, creencias. Entonces, la filosofía social entonces implica una reflexión que fundamenta la praxis, lejos de ser algo meramente especulativo, porque de lo contrario podemos quedar en la filosofía mecanicista y metafísica, que, por ejemplo, mirá lo que lleva a la lógica formal. Y Pichon siempre estuvo poniendo hincapié en que la metafísica es no ver las contradicciones. Entonces se ve una sociedad redonda, armónica, religiosa, tipo célula, una concepción sociológica funcionalista. Por el contrario, esta lógica formal que evita las contradicciones, que abusa de las identidades, y esto es esto, y la sociedad es la sociedad. ¿En serio? Esta filosofía ingenua, reduccionista y tendenciosa, porque está sustentada en concepciones de lo social que oculta, mistifica, engaña, somete, aliena, hace sufrir, genera enfermedad mental. Son los factores que generan la enfermedad mental que decía Pichon. Y acá estamos estudiando eso, los factores. Bien, y esta filosofía ingenua y materialista es un materialismo ingenuo, se supera con el materialismo dialéctico. Fíjate vos que ya hay dos clases de materialismo. Y el materialismo filosófico, tenemos sus personajes, sus autores. Esto es una temática que necesitamos esclarecernos para pasar a la filosofía dialéctica, que implica cambios, implica niveles, pasaje de niveles a otro, concepción dialéctica del hombre, la historia, la sociedad. Y esto evita el idealismo abstracto, ingenuo, que termina en un Dios, que termina en un ser supremo, que evitando que uno perciba la desigualdad social y las causales del hambre, la pobreza, que se ubica en estas representaciones que legitiman un orden desigual y opresivo. Filosofía social. Vos tenés, por ejemplo, Mark Horkheimer, tenés a Erich Fromm mismo, tenés a la Escuela de Frankfurt, Adorno. Hay un montón de autores que han profundizado, que han profundizado este tema, y necesitamos entonces maximizar este tópico de filosofía social, subtítulo filosofía psicosocial, porque es una lectura a la luz de la interciencia pichoniana, es decir, que nosotros lo llevamos al campo de la interpretación a partir de la filosofía dialéctica, sociología, antropología, lingüística, historia, es decir, estas intersecciones que generan una riqueza tal que engendra nuevos tópicos, nuevas cuestiones que estudiar. Entonces, filosofía social, filosofía psicosocial. Te doy un texto que vos seguro que lo tenés, que es Psicología de la Conducta. Hay un capítulo de Psicología y Filosofía, donde Blecher estudia el idealismo, el materialismo el metafísico, el filosófico. Y hay un libro de Politzer que
Crítica de los fundamentos del psicoanálisis, que está muy bueno, y tenés también su libro Fundamentos de la filosofía, Fundamentos de la filosofía, que lleva también otro título, ¿no? Principios elementales y fundamentales de filosofía. Ese es otro título de su libro, en donde él repasa toda la parte metafísica, su vinculación con el solecismo de Berkeley, que es religioso, el agnosticismo, el voluntarismo, es decir, las distintas clases de engaños, de timo, de justificaciones de una sociedad opresiva donde el establishment sin duda está contento, ¿no es cierto? Y nuestra tarea es desmitificar, visibilizar, desarmar la hipnosis social. Y en esto también pongo temas del socioanálisis pichoniano, que es una interciencia que se lo debo a Pichon. Así que muchas gracias.